Capítulo La montaña de la luz. Me equivoqué. El domingo 2 de marzo, año 28, levantamos el campamento, pero la marcha no terminó en el Yam, o mar de Tiberíades, como había supuesto. A 3 kilómetros de Endor nos detuvimos al pie del monte Tabor. A esas horas de la mañana, más o menos las 9, la colina, con sus 575 metros, aparecía bañada por una luz rasante y casi violeta. Parecía un volcán con las faldas cubiertas por apretados bosques de robles enanos, acacias y lentiscos. Era como si el cielo hubiera dejado caer una enorme piedra semiesférica. Su altura real era de 400 metros, dado que la zona, como indiqué, se halla a 200 metros por debajo del Mediterráneo. Jesús expresó su deseo de subir a la cumbre. Era una oportunidad única, y Andrés y el resto se movilizaron, organizando el campamento, que Sil buscó una gran piedra y arrimó el reda, soltando a los onagros. Ahí pernoctaríamos, y el fiel siervo empezó a preparar las tiendas. Los confidentes, más que aburridos y cansados, dijeron que no ascendían al Tabor, y lo mismo decidieron los seguidores de Yehohanan. Felipe y los gemelos no tuvieron más remedio que quedarse. La cocina daba mucho trabajo. Yo pedí un nuevo permiso y Felipe accedió con desgana. El maestro habló con Jacobo de Alfeo, uno de los gemelos, y Sal fue amarrado cerca de la cocina de campaña. ¡Qué alivio! Y a eso de la 5:00, 11 de la mañana, iniciamos el ascenso por la ladera este. Jesús, con una cinta blanca alrededor de la cabeza, cargaba un saco de viaje. Bartolomé no hizo caso de las recomendaciones del intendente. Su pierna izquierda resistiría, eso dijo, y en hilera iniciamos la caminata. Tiempo previsto, algo más de 1 hora. ¿Qué sabía del Tabor? Poca cosa. Los especialistas no se ponían de acuerdo sobre el origen del nombre. Algunos lo asociaban a ombligo, otros hablaban de lugar elevado y de BR, montaña. Los sumerios y los asirios ya lo conocían. Los arqueólogos han encontrado restos humanos de la época de Paleolítico medio hace 50.000 años. Expertos como Mayon y Stockton afirman que la cumbre pudo ser un lugar de culto del dios Baal-Sedek entre los habitantes del llano de Yisreel, en el que emerge el Tabor. Corría una leyenda que hablaba de una potente luz que descendía en la noche, con frecuencia, en la cima del monte, iluminando la colina y los alrededores, como si fuera de día. Esta gente llamaba al Tabor la montaña de la luz. Para tener éxito en una empresa era preciso subir y bajar en un día. ¿Quién sabe? Al rato, al dejar atrás la costa de los 200 metros, entramos en una zona calcinada. ¡Qué espanto! Cientos de robles se alzaban negros y muertos, y todo era ceniza y silencio. Aquella gente sufría mucho con los incendios. Solo la lluvia podía frenarlos. Durante la estancia en los bosques de Atik, en los territorios de Filipo, hermanastro de Herodes Antipas, aprendí mucho al respecto. Los bosques del sabio Filipo eran sagrados. Si alguien se arriesgaba a meterles fuego y los capturaban, no era condenado a muerte. El castigo era mucho peor. Por cada árbol quemado. Sobre el pirámano caía 1 año de prisión o galeras. Finalmente alcanzaríamos la cumbre y me encontré con una explanada casi circular de 1.200 metros de diámetro. No era totalmente plana, presentaba un ligero abombamiento. ¡Sorpresa! La cima parecía alfombrada por un manto de sílex. El pedernal brillaba al sol como un espejo negro y amarillo. Qué extraña sensación caminar sobre aquellas cortantes láminas. En uno de los extremos se distinguían algunas grutas y los restos de un templo pagano. Bartolomé habló del dios Baal-Hadad. Entonces
Mientras nos recuperábamos, oímos cánticos. El maestro llevó el dedo índice izquierdo a los labios e hizo el gesto de silencio. Obedecimos y despacio nos aproximamos al lugar. Parecían rezos. Al dejar atrás una enorme roca, descubrimos a una docena de individuos vestidos de forma extraña. Lucían pantalones persas rojo fuego y anudados a los tobillos. Se cubrían con túnicas cortas del mismo color. Los cabellos eran largos, tenían los brazos alzados con los dedos extendidos hacia el azul del cielo. Cantaban en arameo, se hallaban de pie formando un gran círculo. En el cántico se dirigían a Yahvé e imploraban la lluvia. Bartolomé explicó, es una secta, se llama los trazadores de círculos. Son discípulos del gran Oni, llaman a la lluvia, terminan con las plagas y con los incendios. Siempre trabajan en círculos, los sacerdotes de Jerusalén los odian, les roban el negocio. Solo la casta sacerdotal tiene derecho a reclamar la lluvia al buen Dios, bendito sea su nombre. El maestro se sentó en las proximidades y disfrutó con el espectáculo. Los Alit, así los llamaban, continuaron con sus invocaciones ni nos miraron. Al concluir las canciones, besaron el espejo de sílex y se alejaron monte abajo. Era el momento de reponer fuerzas. Cada cual se sentó donde pudo y echaron mano de los petates. Fue entonces cuando me di cuenta no disponía de alimentos. Lo olvidé en el carro. Me resigné y me dediqué a contemplar al rabí. Jesús extrajo una naranja del saco que cargaba y cuando se disponía a pelarla me miró y entró en mi mente. ¿Cómo lo hacía? Se detuvo. Buscó de nuevo en el saco y se hizo con una segunda naranja. Sonrió y sin mediar palabra la lanzó hacia este torpe explorador. La cacé al vuelo y correspondí con una media sonrisa. El Galileo me guiñó un ojo y empezó a pelar la suya. Como decía el mayor, mensaje recibido, sentí fuego en el estómago. La intuición nunca traiciona. Aquel hombre sabía quién era yo y por qué estaba ahí. Sabía que me disponía a traicionarle y sin embargo jamás hizo un mal gesto, jamás me reprochó nada, al contrario, y me sentí sucio. El rabí peló la naranja lentamente, le oí canturrear, Dios es ella. Después disfrutó cada gajo, lo hacía entornando los ojos, saboreando. Las naranjas eran dulcísimas. Lo envidié, aquel hombre sabía vivir. Tomaba de cada instante lo más sabroso, fuera un color, un perfume, un sabor, una palabra o una mirada. Y de pronto surgieron ellas. Los discípulos las vieron y Juan Zebedeo se alzó, emprendiéndola a pedradas con las pobres urracas. Eran 8, con el plumaje hermosamente pintado de blanco y negro, los picos naranjas y las largas colas medios verdes. El oso protestó por la agresividad de Juan y el Zebedeo, resolviéndose lo llamó tapón de odre. Algunos rieron la gracia de Zebedeo, otros le insultaron por lo bajo. Tenían a mi lado al Mateo, le vi y pregunté el porqué de las pedradas. El Gabay comprendió mi ignorancia y explicó que las urracas traían mala suerte. Eran pájaros de mal agüero para los judíos y para casi todos, y Mateo procedió a cantar una canción popular que decía más o menos: 1 urraca en ira, 2 traen alegría, 3 una boda, 4 anuncian un nacimiento, 5 urracas juntas es plata que llega, 6 son oro, 7 quiere decir que conocerás un gran secreto, 8 es dolor y sangre, 9 urracas representan el infierno y 10 son el diablo que puede llevarte. Algunos, Jesús incluido, se unieron a Mateo y cantaron con entusiasmo. Eran 8 urracas. Según los supersticiosos galileos, aquello significaba dolor y sangre. ¡Qué tontería!, pensé. Era cábala. El 8 equivale a la palabra temer. ¿A qué debíamos temer? Al terminar la canción, Mateo se dirigió a Jesús y preguntó: Rabí, ¿qué opinas de las supersticiones? El maestro fue claro y rotundo. Nada que esclavice es bueno.
¿Crees que la oración trae la lluvia? Y el incrédulo Tomás hizo un gesto indicando el lugar en el que habían cantado los trazadores de círculos. Ya lo hablamos, replicó el Galileo, la oración no sirve para solicitar cosas materiales. Entonces intervino Juan Zebedeo, esos lerdos. Se refería a los Salit. El maestro lo corrigió. Juan, ¿cuándo aprenderás? Nadie es más que nadie. Nadie es inferior a nadie. Juan Zebedeo no aceptó el reproche y siguió mascullando insultos contra la secta y contra las urracas. Pedro entonces se burló de Juan. Cada montaña yo veo a este lerdo que se levanta con el pie derecho. El resto rió la gracia de Pedro, y Juan Zebedeo, rojo de ira, arremetió contra el inocentón que lo atacaban llamándole mierda pinchada en un palo. Más risas. Jesús se puso serio, pero no intervino. Andrés entonces se burló de su hermano. ¿Y tú? ¿Por qué no sales a pescar cuando una mujer se cruza en tu camino? El grupo estalló y las risas espantaron a las urracas. Pedro, al parecer, era uno de los más supersticiosos. Tomás reconoció su peor superstición. Si los dados suman 13, final de la partida. Conviene retirarse. El Iscariote no quiso participar y le tocó el turno a Simón el Zelota. Huevo roto, sentenció, pierna rota. Pedro, por su parte, acusó a su hermano Andrés de no emprender un viaje si no disponía de algo rojo. No me había fijado. Alguien preguntó al rabí, ¿tenía alguna superstición? El maestro sonrió, hizo como que pensaba y negó con la cabeza. No fui capaz de recordar una sola superstición del Hijo del Hombre. Mateo Leví confesó que derramar la leche traía 5 años de mala suerte. Y regresaron las risas. Bartolomé odiaba ponerse la ropa del revés. Y si te vistes mal, aseguró visita o pelea. Santiago de Zebedeo tampoco quiso participar en la improvisada rueda de bromas. ¿O no eran tales? Me gustaba aquel hombre siempre silencioso y atento. Parecía sufrir alguna tragedia. Al atardecer descendimos al Tabor. Y al preparar la cena ocurrió algo que me benefició. Felipe quiso hacer una suculenta sopa de cebolla. Receta: cebollas grandes cortadas en rodajas, miel, salsa de soja, mantequilla, sal, trigo molido, vino, agua hirviendo y mucha pimienta negra. Después queso derretido y cremoso. Y en ello estábamos cuando el maestro se acercó y pidió colaborar. Felipe renegó un rato, pero terminó entregándole 6 cebollas. Córtalas muy finas, le dijo, e insistió, muy finas. El rabí dijo que sí, tomó un cuchillo y procedió. Yo preparaba el aceite cuando oímos un gemido. Jesús soltó el largo cuchillo, se había cortado en el pulgar de la mano derecha. La sangre manaba abundantemente. Los gemelos se percataron del incidente y alertaron a Felipe. Este comprendió al instante y se fue hacia el rabí, soltó el lienzo que le colgaba del cinto y taponó la herida. En un momento el paño blanco quedó rojo. Jesús trató de restar importancia al asunto, pero el intendente le ordenó callar. Jesús obedeció, sumiso, y Felipe apretó la tela al tiempo que regañaba a Jesús por su torpeza. Un minuto después buscó la mano izquierda del maestro, la colocó sobre el lienzo y le pidió que siguiera taponeando la herida. El Galileo no dijo nada. Estaba ligeramente pálido. Felipe se dirigió a su abultado saco de viaje y buscó algo. Extrajo una pequeña ampolleta de barro y vació el contenido en el agua de un recipiente de metal. Eran semillas negras grandes como judías. Después lo puso a calentar. Era una planta medicinal llamada sófora, rica en flavonoides, muy indicada para contener las hemorragias. Felipe me indicó que procedía de su querida China. Al rato obligó a Jesús a ingerir la infusión de sófora y retiró el lienzo. El corte era profundo. Esa noche Santa Claus me informó sobre la acción de los flavonoides.
La importante era que la herida no se infectara. Felipe lo sabía y actuó con consecuencia, preparando un par de pócimas, una antiséptica y la otra sedante, a base de cariofilada y adormidera, respectivamente. La primera contenía aceite esencial con geína y eugenol, así como taninos en abundancia, pigmentos amargos, ácidos orgánicos, resina y flavona, ideal como desinfectante. Lo aplicaba a la herida por la mañana y por la noche. La dormidera, según Santa Claus, contenía 25 alcaloides, codeína, narcotina y otros elementos que no recuerdo. Actúa como sedante e inductor del sueño. El maestro era buen enfermero, se dejaba curar. El maestro era buen enfermo, se dejaba curar, jamás protestaba o se quejaba, y durante una semana lució un vendaje que le cubría el pulgar y parte de la mano derecha. Tuvo que soportar más de una broma por parte de Bartolomé. Jesús terminó retirándole a su tienda mientras Felipe murmuraba en la cocina. Mucho milagro y no sabe manejar un cuchillo. Vaya Mesías. Y alguien junto al fuego recordó el vuelo de las 8 urracas. 8, dolor y sangre. Ahí quedó el lienzo ensangrentado sobre la mesa. Me apresuré a recogerlo. Para mí representaba un tesoro. De esa sangre el rabí podía extraer el ADN y lo guardé celosamente. Capítulo Ha'im. El lunes 3 de marzo, año 28, partimos al alba. Los relojes de la cuna señalaban las 6 horas, 2 minutos y 32 segundos de un supuesto tiempo universal. Destino, Saidán al fin. Mejor dicho, supuestamente los corazones se alegraron. Los íntimos volvían a casa, eso pensamos, pero no. Habían sido 6 semanas largas e intensas en las que vivimos en todo. El éxito en la curación de un leproso en Irón y la vergonzosa huida en la noche en Caná. En Saidán manifestó Jesús, los ánimos pueden estar más calmados. Lo dudé, la curación a la puesta del sol con más de 680 sanados no era fácil de olvidar. Dejamos atrás los pueblos de Cadorie y Anon Tagarim, con sus inmensos y rubios trigales, y nos encaminamos hacia la ruta que unía Cesarea y Tiberíades. En Yanilla hicimos una pausa, comimos algo y continuamos hacia la aldea del Chomer. Quedé asombrado, sus pobladores eran rubios con los ojos especialmente azules. Y a la sexta, mediodía, divisamos a lo lejos la ciudad de los Mazerín. Cruzar aquel infierno siempre era problemático. Nos detuvimos. Andrés y los íntimos parlamentaron, me aproximé y escuché. Cruzábamos el mar de chabolas. No era necesario, dijeron. Era preferible tomar un desvío a la izquierda de la senda principal, caminar hasta Arbel y desembocar en el Wadi de las Palomas, muy cerca del Yam. Conocí esa zona, me pareció una idea acertada, pero el maestro tenía otros planes. En esas estaban discutiendo cuando Jesús se acercó a Andrés, el jefe, e hizo una parte con él. Hablaron brevemente. Andrés regresó con los íntimos e impartió algunas órdenes. Felipe tomó a Sal y lo amarró a nuestra rega. La Tabá, la guardia personal de Jesús, salió apresuradamente detrás del rabí. Este se encaminaba hacia el infierno con sus largas zancadas. El resto tomó el desvío hacia la referida población de Arbel. Quesil preguntó qué rumbo tomaba. Le dije que siguiera al grupo, y yo me fui tras el Galileo, a la carrera. Por lo que supe más tarde, el grueso de la comitiva debería reunirse con Jesús, con Pedro y con sus hermanos Zebedeo a las puertas de la ciudad de Migdal. Ahí esperarían al Hijo del Hombre. Al llegar a las chabolas, el Galileo giró a la derecha y se introdujo entre la tablería y la miseria.
No miró atrás en ningún momento. Era evidente que conocía el lugar y que lo conocía bien. No lo vi dudar. Sorteó el laberinto de chozas de cañas de barro, de trapos podridos y de troncos de árboles y lo hizo con agilidad. Me pegué a la escolta. Juan Zebedeo iba en cabeza, espada en mano y a corta distancia del maestro. Detrás marchaban Pedro y Santiago, Pedro a juzgar por su rostro muy asustado. Miraba sin cesar a derecha e izquierda. Esto provocaba continuos tropezones. Santiago lo ayudaba a levantarse. Yo me aferré a la vara de Moisés y seguí caminando muy tenso. El humo negro de las fogatas aquí y allá hacía irrespirable el ambiente. La brisa lo tumbaba y terminaba asfixiando el paisaje. Me cubrí el rostro con el manto, numerosos niños desnudos, cubiertos de pústulas y de mugre oscura y correosa. Jugaban y correteaban sobre los interminables charcos de aguas negras en los que flotaban nubes de moscas e insectos. Las madres lavaban la ropa muy cerca en esos mismos ríos de aguas residuales. Tuvimos que sortear montañas de escombros y basuras en las que corrían ratas como liebres, perseguidas por hombres y perros escuálidos. Las cazaban, se sentaban en los estercoleros y las devoraban vivas ahí mismo. El maestro no se inmutó. Juan Zebedeo tuvo que detenerse unos segundos. Lo vi vomitar. La marcha se prolongó durante casi una hora. El mar de chabolas era interminable. Calculé que la población podía superar las 20.000 almas, suponiendo que aquellos desgraciados tuvieran alma. Según leí en los diarios del mayor, la Maserim o bastardos eran la basura del pueblo judío. ¿A quién consideraban Manser? Habían diferentes criterios. La mayoría de los doctores de la ley opinaban que un bastardo era el descendiente de una unión prohibida por la Torá. Es decir, los hijos concebidos en adulterio, eso estimaban la halakha, el derecho vigente. Otros iban más allá y calificaban de maserim a los hijos del incesto. Quedaban excluidos los hijos del sumo sacerdote y una viuda. En ese caso los llamaban halahilim y no manserim. En otras palabras, todo tenía su trampa. Los más radicales y ortodoxos consideraban bastardo al hijo nacido de la mujer que había sido repudiada, aunque el padre fuera el marido. Se daban casos tan absurdos y retorcidos como este. Si a una mujer se le anuncia la muerte de su marido y vuelve a casarse, el hijo nacido de esa segunda unión será mamzer, puesto que el primer marido sigue vivo. Más aún, si la esposa es sospechosa de adulterio, el hijo nacido de su matrimonio legítimo será bastardo. Todo nacía de la legislación establecida por Yahvé 1300 años antes, en el monte Sinaí. Así reza el Deuteronomio 23, versículos 2 y 3. Según esa normativa hitleriana, los bastardos no tenían derecho a nada y por 10 generaciones. No podían heredar, no podían trabajar, salvo en oficios inmundos, y su simple presencia en un juicio invalidaba la sentencia. No podían casarse con judíos puros, y los sacerdotes y fariseos exigían que caminaran por las calles provistos de una campana que anunciara su presencia. En definitiva, para los judíos la palabra mamzer era uno de los peores insultos. En aquel lugar, además, se había refugiado lo más granado de los ladrones y asesinos del país. Los mamzerim se asomaban a las puertas de sus covachas y nos contemplaban asombrados. 5 individuos caminando presurosos por sus dominios y portando espadas, y se gritaban unos a otros, transmitiendo la noticia: aquello no me gustó. Algunos recogían barro y excrementos y los lanzaban a nuestro paso. El maestro continuó impasible. Juan trató de hacerles frente, pero su hermano lo empujó, obligándole a caminar. Entramos en un simulacro de mercado. La fruta podrida se apilaba en el suelo, bueyes y corderos abiertos en canal, sangrantes y cubiertos de moscas, colgaban las pesadas vigas por las que se deslizaban hileras de ratas. El olor a carne putrefacta era insoportable, y los vendedores gritaban la mercancía en diferentes idiomas.
Resbalé un par de veces en los charcos de sangre coagulada. Los perros merodeaban y al menor descuido salteaban sobre las porciones de carne. Niños devorados por los piojos dormitaban en los brazos de mujeres esqueléticas y de miradas vacías o resignadas. Allí supe que muchos de aquellos infelices acudían a diario a ciudades como Migdal y Tiberíades y trabajaban clandestinamente en toda suerte de oficios inmundos. Recogían excrementos por las calles, vaciaban letrinas públicas o privadas, lavaban la ropa, transportaban a los muertos y los amortajaban, cazaban ratas y las vendían, 12 por 2 haces, expurgaban a los pobres y a los ricos, acarreaban ladrillos para las obras, curtían pieles o cortaban los cordones umbilicales. Si la sombra de un bastardo se proyectaba sobre un judío, el mamzer podía ser apaleado. No pisaban las sinagogas y tampoco tenían derecho a la enseñanza. Muchas parteras asesinaban a los bastardos nada más nacer. ¿Qué sentido tenía vivir en semejante miseria? Aquel infierno me recordó la casta de los intocables en la India. Y el Galileo finalmente se detuvo frente a una de las chabolas de burro y paja. Antes de entrar, Jesús se dirigió a los discípulos y rogó que permanecieran en la puerta. No dio explicaciones, y ahí nos mantuvimos los 4. Juan Zebedeo guardó el gladius, se cubrió la cabeza con el manto y exploró los alrededores. Solo descubrió lo que ya conocía, miseria y miseria. Después retornó e intentó sentarse al pie de la chabola. Todo era basura y moscas. Era preferible permanecer de pie. Lo vi vomitar de nuevo. Santiago lo atendió, pero Juan lo rechazó con brusquedad. El Zebedeo, muy irritado, no entendía por qué estaban ahí, entre tanto pecador. Pedro seguía pálido, no sabía dónde colocarse. Ensayó las esquinas de la choza, pero cambió de criterio y terminó situándose en la puerta de las cañas y trapos. Yo permanecí frente a la chabola, atento. Algunos bastardos fueron aproximándose al lugar. Pedro, en voz baja, los llamó ladrones y basura. Santiago Zebedeo intentó calmarlo. Estaban ahí para proteger al maestro, para nada más. A decir verdad, aquellos desgraciados parecían tan asustados como los discípulos. En el interior de la chabola no se escuchaba nada, ningún sonido. ¿Qué buscaba el rabí en aquel infierno? ¿Con quién hablaba cuando visitó la ciudad de los Manserim? ¿A quién conocía en aquel mar de chabolas? Los bastardos curiosos formaron un corro a nuestro alrededor. Nos contemplaban asombrados. Nuestros mantos, túnicas y sandalias eran apetecibles. Deslicé los dedos hacia la parte superior del cayado y me mantuve alerta. Los ultrasonidos estaban dispuestos. Al menor movimiento sospechoso impactarían en los cráneos. Los niños eran los más curiosos. Uno de ellos, de unos 5 o 6 años, se acercó y acarició el gladius de Santiago. Tenía la cabeza rapada y cubierta de piojos. Padecía una importante pediculosis. Los piojos se lo comían. Literalmente sumé más de medio centenar de parásitos. El pequeño se rascaba constantemente provocando heridas en el cuero cabelludo. Por lo que pude observar, el resto de los bastardos sufrían la misma epidemia. El Zebedeo retiró los dedos del niño del filo de la espada y le sonrió. Imaginé que Santiago echaba de menos a sus 4 hijos. Pedro trató de hacer retroceder al grupo de desaparrados. Según él, los piojos volaban y podían contagiarle. Juan blasfemó y el niño dio un paso atrás, atemorizado. Los adultos terminaron por dar media vuelta y se alejaron. Los niños lo siguieron. Así pasó una hora, el sol nos castigó y no detuvimos más remedio que buscar una sombra. Los discípulos se sentaron a la puerta de la chabola, Juan en el centro, Pedro a su derecha y Santiago a su izquierda. Yo me mantuve de pie frente a los 3 y a cosa de un par de metros, al poco Pedro empezó a roncar y a dar cabezadas. Juan los zarandeaba inútilmente, los ronquidos eran heroicos. Y seguí preguntándome, ¿qué ocurriría en el interior del chamizo? ¿Con quién hablaba Jesús? ¿Por qué aquella visita a la ciudad de los Manserim era tan importante? ¿O no lo era? Santiago, paciente, se dedicó a sacar lustre al gladius. Su hermano, cada vez más nervioso, terminó cubriéndose la cabeza con el ropón. Las maldiciones eran constantes, y fue en esos momentos cuando vi pasar a varios mozalbetes. Eran 4, corrían, se escondían y gateaban entre los montones de basura. Algo tramaban, en efecto, al poco los vi reptar hacia Pedro, pensé que jugaban, pero no, fue todo muy rápido. Uno de ellos, el que marchaba en cabeza, atrapó la bolsa que colgaba del cinto del discípulo y dio un tirón. De inmediato huyeron a la carrera y entre risas
Pedro despertó bruscamente y vio a los ladronzuelos. Se movían como centellas entre las chabolas. No pude hacer nada. Como digo, fue todo vertiginoso. Pedro, histérico, salió tras ellos. Fue inútil. Aquello era un laberinto. Al poco regresó. Estaba pálido y lloroso y la emprendió con las piedras y las paredes de las chozas. La pateó con rabia. Los zebedeos con las espadas en las manos. No sabían qué hacer ni dónde mirar. Juan maldijo a los pequeños truhanes y volviéndose hacia este explorador escupió entre mis sandalias culpándome del robo. Me llamó griego de mierda. Santiago quiso controlarlo y le hizo ver que yo no tenía la culpa. Imposible. Juan, fuera de sí, siguió insultándome entre grandes voces. En esos instantes apareció el maestro. Detrás de él, en la puerta de la chabola, se presentó un anciano de escasa estatura y delgadez extrema. Con una larga barba teñida de verde rabioso. Después supe que era el jefe de los bastardos. Se llamaba Jaim o Jaim entre paréntesis, Vida. Se ocupaba de impartir justicia entre los Mamzerim y de organizar aquel caos. Pedro explicó lo sucedido y dio algunos detalles sobre los ladrones. Jaim escuchó en silencio, después se alejó y se perdió en el poblado. El rabí colocó las manos sobre los hombros de Pedro e intentó consolarlo. Confía, le dijo. Minutos después, no muchos, vimos regresar al patriarca de los bastardos. Traía la bolsa de hule de Pedro. Se le entregó al desconcertado discípulo y suplicó perdón. No volverá a ocurrir, lamentó Jaime. ¿Está todo? Pedro, nervioso, examinó el contenido, dijo que sí, no faltaba nada. Y Jesús y el anciano se movilizaron. Tuve el tiempo justo de echar un vistazo al interior de la chabola en la que se habían permanecido más de una hora. En la oscuridad descubrí las siluetas de una anciana y 5 niños. Eran todo ojos. Nos miraron, di media vuelta y salí a la carrera tras los discípulos. Yo no hubiera sabido escapar de aquel infierno, y regresaron los viejos pensamientos. ¿Por qué Jesús se entrevistó con Jaim? ¿De qué conoció el Galileo aquella horrible ciudad? En los diarios del mayor no encontré pista alguna. Capítulo: Regreso a la playa del hombre rojo. Jesús se despidió del anciano y abandonamos el lugar. Poco después nos reunimos con el grupo en las puertas de la ciudad de Migdal, a orillas del Yam, tal y como acordábamos. Estábamos cerca de Nahum, a 8 kilómetros escasos, pero Andrés estimó que era más prudente acampar ahí mismo. Y a las 17:32 el sol dio el portazo y oscureció. Mientras acampábamos me pregunté, ¿por qué el maestro no ha dicho ni palabra sobre la extraña reunión con el jefe de los bastardos? Interrogué a los discípulos sobre la conversación con Naim. Nadie sabía nada, pero el destino, como repetía Jasón, seguía tejiendo y destejiendo. Sería mucho después o no debería escribir mucho antes, cuando despejé la incógnita. Al día siguiente, 4 de marzo, año 28, martes, regresamos a Nahum. Las despedidas fueron eternas. El rabí sugirió a su gente que descansara y que volviera a sus trabajos habituales. Cuando los discípulos de Yehohanan y los confidentes desaparecieron, el maestro dio las últimas instrucciones. El retorno a la actividad pública, a la predicación, fue fijado para el domingo 16 de marzo. Hasta ese momento nadie debía hablar de la buena nueva. Disfrutad de vuestras familias, añadió el Galileo, y confiad en el Padre Azul. Y se despidió con su frase habitual. Hasta luego. Paz. El rabí embarcó en el muelle de Nahum y se dirigió al caserón de los Zebedeo. En Saidán, Kesil y yo pernoctamos en la ínsula de Besí, cerca del puerto. Mi idea, sin embargo, era trasladarme a Saidán, el barrio pesquero de Nahum, lo antes posible. Necesitaba permanecer cerca del Galileo. Era la única forma de intentar obtener nuevas muestras biológicas. El 5 de marzo, miércoles temprano, Kesil y yo acudimos a Saidán. Los ánimos, en efecto, aparecían más calmados. Nadie había olvidado la curación masiva, pero la gente se hallaba centrada en sus obligaciones y buscábamos un lugar en el que vivir. No me interesaba el caserón de los Zebedeos, demasiada gente. Felipe fue de gran ayuda, aconsejó el alquiler de una casita muy próxima a la suya y en la de Pedro.
Nada del otro mundo, una habitación con 2 niveles, la típica casa judía. En el superior, Kesil instaló la cocina y la paja sobre la que dormiríamos. En el inferior acomodamos a los jumentos. A y Sab eran como de la familia, 15 denarios al mes. El alquiler me pareció un poco caro, pero acepté. La proximidad de los citados discípulos podía resultar interesante. Jesús dedicó aquellos días a pasear en solitario por las colinas cercanas. Sal lo acompañaba casi siempre. Supuse que se dedicaba a conversar con el Padre Azul. Yo fui testigo de aquellas conversaciones durante la estancia en el monte Hermón. Sinceramente no lo entendía. Mejor dicho, no era capaz de asimilar que una mente humana pudiera entrar en contacto con un Dios, suponiendo que Dios exista. En otras palabras, no era fácil quedarse a solas con él, y tuve que retrasar el uso de los extractores. Opté entonces por lo prioritario, debía trasladarme al mar muerto y depositar el paño con la sangre de Jesús en un lugar seguro en la cuna. El lunes 10 de marzo, Kesil lo dispuso todo y esa misma tarde viajamos hacia el sur siguiendo la orilla oriental del Yam. Todo fue bien, los onagros respondieron a la perfección sin banderas, y el 12, miércoles, alcanzamos la aldea de Masra, a escasa distancia de la playa del Hombre Rojo. No necesité ninguna excusa, le dije al criado que esperase un par de días, quizás menos. Volvería y regresaríamos a Saidam. Kesil se limitó a decir que sí y arrimó el reda a la orilla del lago salado y caminé hacia la nave. Me detuve en varias ocasiones y comprobé que el ciervo no me seguía. Desactivé el cinturón gravitatorio y penetré en la cuna. El sistema NCC fue de gran utilidad para ubicar la nave. Todo se hallaba en orden, de primera clase, ¿a qué negarlo? El ordenador central fue el único que no falló en aquella maldita operación. Procedía un minucioso raspado de la sangre seca y Santa Claus se ocupó del resto. La criogenización fue establecida en 190 grados Celsius bajo cero. Ello permitiría la conservación de la muestra por tiempo indefinido. Descansé un día, me ocupé de los diarios y el 15 de marzo, sábado, busqué a Kesil e iniciamos el retorno al Yam. Llegamos a Saidán 2 jornadas más tarde sin novedades dignas de mención. Capítulo Perpetua y Saco. Jesús continuaba con su rutina habitual. Al alba, abandonaba el caserón de los Zebedeo y se perdía en las colinas próximas. Estuve a punto de seguirle un par de veces, pero la presencia del perro me contuvo. Juan Zebedeo y Pedro desobedecieron las instrucciones del maestro y por la tarde, después del trabajo, se reunían con el pueblo en la playa de Saidán y predicaban la buena nueva. Hablaban del reino invisible, del Padre Azul y sobre todo del Mesías rompedor de dientes. Roma decían, tiene los días contados. Tuvieron escaso éxito. La gente solicitaba ver al maestro y demandaban prodigios como el de Caná o el de la curación masiva. Aburrido y algo inquieto ante el retraso en la obtención de las necesarias muestras biológicas, me refugié en la observación del Yam y redondeé los estudios sobre vientos, algas y aves iniciados anteriormente. En esos días soplaba el Maravit, uno de los vientos más comunes en el mar de Tiberíades. Lo hacía en los meses de marzo y abril, periodo en los que los judíos llamaban Nisan, y en septiembre y octubre Tisri. Era un viento generalmente pacífico, arrancaba en el Mediterráneo y desembocaba en el Yam, en la zona de Arbel y Migdal, hacia la hora sexta, mediodía. Pero en ocasiones el Maravit llegaba violento y superaba los 70 kilómetros a la hora. La tempestad entonces era segura. En los meses de septiembre y octubre se retrasaban y los pescadores lo veían llegar a partir de la nona, 3 de la tarde. Pero los vientos verdaderamente criminales eran los quibelas. Aparecían entre junio y enero. Procedían del sur, entraban por Tariquea y soplaban durante días a razón de 100 kilómetros por hora o más. El lago se cubría de espuma y de polvo del desierto. Nadie salía a pescar, la temperatura y la presión barométrica ascendían y situándose cerca de los 35 grados Celsius y por encima de los
1015 milibares. Como decía el mayor, los hombres se cargaban de venganzas. Por último, estudié los vientos que llamaban Sarquilla. Eran imprevisibles, saltaban al llan desde los acantilados orientales, no eran tan destructores como el Quivela. Las algas fueron otra de mis pasiones. En esos días, marzo del año 28, del mar Tiberiades se hallaba conquistando por la Peridinium Westi un ejemplar esférico protozoario grupo Pirrófitas, que se multiplicaban con enorme rapidez. Entre febrero y abril podían alcanzar las 3.300 unidades por centímetro cúbico. Su principal alimento era el fósforo y nitrógeno. Se movían a gran velocidad, ocasionando atascos en las embarcaciones y sobre todo en las redes de pesca. Llegué a calcular una biomasa de 20.000 toneladas. Al amanecer subían a la superficie y ocupaban una lámina de 4 metros de espesor. El agua entonces se perfumaba con un típico olor a marisco. Los vientos, el calor y las algas atraían a miles de aves, la mayoría procedentes del lago Hule al norte, y el llan cambiaba de color, del azul y plata pasaba al rojo y al violeta. Ahí permanecían hasta finales del octubre. El pelícano y la garza púrpura eran las especies dominantes. Para los pescadores los pelícanos eran un dolor de cabeza. Consumían hasta 5 kilos de pescado por día, los perseguían con palos, piedras, fuego y veneno. Pero eran miles, no podían con ellos. Las cigüeñas blancas eran otra cosa. Aterrizaban también a miles y en cuestión de días limpiaban las orillas de toda suerte de serpientes, lagartos e insectos. Era una bendición de Yahvé, según los habitantes del lago. Las cigüeñas, en especial la ciconía, volaban en formación y en V, causando admiración entre los pescadores. Al pasar las saludaban y al final del verano llegaban las inevitables gaviotas, procedentes del norte. Eran feas y carroñeras. Sumé más de 10.000 en invierno del año 28. Las clasifiqué en plateadas, negras, pequeñas y las originarias de los lagos. Lo ensuciaban todo, eran odiosas. También dediqué largas horas a la observación de escandalosos patos, muchos de ellos vestidos de camuflaje. De vez en cuando visitaba las casas de Pedro y de Felipe, muy próximas a la nuestra, como ya indiqué. Pedro tenía 3 hijos, se llamaba Fenicia, de 8 años, Tebar, frágil, de 6, porque siempre estaba enferma, y Telat, de meses, porque fue el tercero. Perpetua, la esposa, era una Galilea de fuerte carácter, de mirada inquisidora y enormes caderas. No estaban muy de acuerdo con la loca aventura de seguir al maestro. Amata, la suegra, era una anciana de 45 años. Trabajaba y miraba. Esa era toda su vida. Felipe, el intendente, estaba casado con Sacú, otra judía de armas tomar. En realidad, el discípulo vivía con sus alambiques y aceites esenciales. Pasaba más tiempo en el Mabada, su laboratorio, que en la casa. No tenían hijos, pero sí 6 hermanos. De Felipe, todos solteros. Ahí, en el laboratorio, pasé muchas horas, pero la paz duró poco. Capítulo Ruth. Fue una extraña sensación. Llegó el jueves 20 de marzo, año 28 de nuestra era. Me hallaba con Felipe experimentando con uno de sus aceites esenciales. De pronto, no sé cómo ni por qué, empecé a pensar en Ruth, la hermana pequeña del maestro, la que fue mi enamorada. La eché de menos y me dije, no es mala idea, puedo ir a verla, ensayar los extractores y algo más. Disponía de tiempo. El nuevo viaje a Jerusalén fue programado por Jesús para finales de ese mes de marzo. Dicho y hecho, al amanecer del 21, viernes, emprendimos el viaje hacia Nazaret, que Sil se mostró encantado. Nuevas aventuras. Cubrimos los 35 kilómetros sin tropiezos y en 5 cómodas horas. A la sexta mediodía divisamos la blanca flor entre colinas. Todo era verdor, todo era silencio, y ahí, recostadas en la ladera oriental del Nevi, distinguimos las treintena de casas blancas y cansadas que formaban la aldeíta de Nazaret. Los bosques olivares y prometedores viñedos se extendían en todas direcciones. Sil arrimó el carro cubierto a la fuente del pueblo y yo solté a tierra, decidido a reencontrarme con María,
la de las palomas y con su familia. Debo aclararlo ahora, nunca estuve enamorado de Ruth, me serví de ella. En realidad jamás he sentido el amor ni me interesa. Las órdenes eran lo importante y cumplí. María me recibió con cierta alegría, no mucha. El resto me ignoró y yo a ellos. Mi objetivo era Ruth, la pelirroja que en esos días acababa de cumplir 20 años. Seguía igual o peor, era casi un vegetal. La oclusión arterial había desembocado en un infarto cerebral y todo se precipitó. Estaba casi ciega y paralizada del lado derecho y envejecida. No podía hablar. Emitía sonidos confusos, babeaba constantemente y necesitaba ayuda para todo. No controlaba los esfínteres y se volvió agresiva. Los ojos verdes, anteriormente bellísimos, aparecían ahora casi cerrados. El olor a orina era sofocante. Creo que no supo quién era cuando acaricié sus manos. ¿O sí? Era una ruina física y mental. Los tobillos parecían columnas, eran azules. Y lo mismo sucedía con los brazos, igualmente inflamados. Suspiraba cada rato y lo hacía con desesperación. ¿Sabía que se moría? Durante el día permanecía en el nivel inferior de la casa recostada en las ánforas. María lloró en mi hombro, como tantas veces. No comprendía por qué su hijo no sanaba a Ruth. Lo hizo con más de 600 personas en Saidam. La mujer me interrogó al respecto, pero no supe responder. Yo tampoco entendía gran cosa. Le hablé de la última gira por la Galilea y de lo cerca que estuvimos de Nazaret. Sabía lo del leproso en Irón y volvieron las lágrimas. No comprendo, repetí y repetía, no comprendo. El sábado 22 de marzo, año 28, mientras la familia acudía a los servicios en la sinagoga, me quedé al cuidado de Ruth. Estábamos solos, fue la oportunidad que buscaba. Dispuse los extractores, el dispositivo cuyos datos técnicos no estoy autorizado a develar, consistía en 4 anillos huecos de cobre aparentemente normales, ajustados al calibre de los dedos de la mano derecha. El pulgar no era operativo, bastaba con simularlos en contacto con la piel y activarlos. Para los nanoimanes alojados en el interior procedieran a la succión de la sangre de la red de capilares. Podían ser utilizados uno a uno o en su conjunto. Decidí operar con los 4 a la vez. Apliqué los extractores a la cara interna del codo izquierdo de la muchacha y activé los nanoimanes. Las túnicas externas de los capilares se abrieron y un flujo de 5 mililitros de sangre fue a parar al interior de los depósitos. El daño fue mínimo. Con ese volumen de sangre era más que suficiente para la extracción del ADN. En este caso, la presencia de leucocitos y plaquetas, trombocitos, era esencial. Ruth no reaccionó. La operación pudo durar 5 segundos, misión cumplida. Pero no sé por qué caí en la tentación. Miré hacia la puerta, seguíamos solos, levanté la túnica de la joven y contemplé su cuerpo desnudo. No era ni la sombra de lo que fue. Los pechos desmayados eran pellejos, solo se veían costillas. Había sido tan hermosa, acaricié los pezones y emití un profundo suspiro, pero continuó recostada en una de las ánforas. Fue entonces cuando reparé en el lienzo que cubría la pubis. Aparecía ensangrentado y pensé, óvulos, era lo que Curtis había solicitado. Ruth tenía la menstruación, no lo dudé, solté los nudos que sujetaba el paño en la cintura y los guardé. Lo había conseguido, después pasé la lámpara de aceite sobre el vello del sexo. Seguía siendo bellamente pelirrojo y recordé los hermosos días pasados a su lado. Ruth parecía dormida y caí de nuevo en la tentación, como en los viejos tiempos, me dije. Deslicé los dedos sobre el clítoris y el interior de la vagina y la acaricié con suavidad. Me llené de sangre, pero no importó, y continué masturbándola. Lo hice a conciencia, sin miedo a ser sorprendido. Ella lo percibió y se estremeció una y otra vez. Sé que le proporcioné placer. Continué durante 5 intensos minutos. Ella gemía y de pronto lanzó un grito. Fue un largo orgasmo, me sentí bien. Abandonamos Nazaret ese mismo sábado. Sil no hizo preguntas. El viaje de vuelta fue corto y silencioso. Objetivo logrado por partida doble, par 10. ¡Qué estúpido! Aquellos óvulos estaban muertos.